Vale, pues vamos a ir empezando con la siguiente presentación. Lo primero, pues presentarme. Bueno, buenos días a todos. Soy Samuel Martínez Espiga. Trabajo en CESENS, en una empresa riojana de monitorización de cultivos, que principalmente pues, nos dedicamos al tema de la fruticultura, concretamente la viticultura, que es lo que es fuerte en nuestra región, pero además pues, bueno, trabajamos con otra serie de cultivos, como es este caso en el proyecto FIRREM, donde hemos instalado pues, nuestras estaciones tanto agroclimáticas como con sondas de humedad en los demostradores que se han montado. En esta presentación pues voy a hablaros un poco desde un enfoque más general, un enfoque más clásico también, de cómo calcular la evapotranspiración a partir de estaciones agroclimáticas y de cómo utilizamos luego estos cálculos en un balance de agua. La sesión se va a dividir en 4 partes, una primera donde vamos a ver un poco los fundamentos que regulan la transpiración en función del clima. A partir de ahí veremos pues, la metodología para calcularlo con estos parámetros climáticos que vamos cogiendo. Aterrizaremos esto en una serie de balances de agua para ver pues, cómo podemos utilizar estos cálculos indirectos y al final pues, bueno, un pequeño resumen o unas consideraciones generales. Entonces, bueno, empezando por el principio, como no puede ser de otra manera, me gustaría definir esta palabra que es común y que todos conocemos, pero bueno, es tediosa de pronunciar, evapotranspiración, y lo que viene a representar es el agua que se evapora a la atmósfera en una superficie agrícola, ¿no? La superficie agrícola está compuesta por suelo y por planta, y por tanto, pues esta evapotranspiración se puede desglosar en sus dos componentes, que sería la evaporación del suelo y la transpiración del cultivo. De aquí, pues estas dos palabras juntas que hacen este trabalenguas de término. Lo primero que os quería enseñar es un poco cómo es la base física del proceso de evaporación y su relación con los factores climáticos, que es un poco lo que justifica cómo podemos realizar esta serie de cálculos indirectos a partir de las condiciones microclimáticas. La evaporación del agua es un proceso que consta de dos partes, en realidad se puede entender como tres, pero básicamente está separado en una primera vaporización, tenemos que convertir el agua líquida en vapor y seguido de eso tenemos que retirar ese vapor de agua de la superficie evaporativa hacia el aire colindante y renovar ese aire para que se evacúe ese vapor. Eso en conjunto es lo que entendemos como proceso de evaporación, y aquí os lo he puesto en un pequeño esquema para que veáis cómo, por qué factores climáticos está regulado o qué le influye, ¿no? Esto sería la superficie evaporante, el agua que vamos a evaporar, y para pasar las partículas de agua de líquido a gas necesitamos un aporte de energía. En este caso viene de la radiación solar. Esta energía es necesaria para vencer el calor latente que tiene el agua, que es la resistencia, el consumo de energía que necesita una masa de agua para vaporizarse, para convertirse en vapor. Es función de la temperatura, pero más o menos vemos que está en torno a los 2,45 megajulios por kilogramo. Ya tenemos dos factores que nos están influyendo: la radiación, que es la energía que se aporta para evaporar el agua, y la temperatura ambiental, que si bien parte del calor sensible de ese aire circundante puede aportar energía, de alguna manera no regula este calor latente del agua. A partir de aquí, una vez que tenemos estas gotas de agua evaporadas ya en la superficie, necesitamos que salten al aire que hay cerca, y este proceso viene regulado por la humedad ambiental. En este caso se ha representado como dPV. Sabéis que la cantidad de agua que le cabe al aire también es función directa de su temperatura. Es habitual trabajar con términos de humedad relativa, donde se entiende pues un poco más intuitivamente, ¿no? El 100% sería que al aire ya no le cabe más agua, y cuando vamos bajando de esa humedad relativa, pues el aire tiene más avidez por el agua porque le cabe más. Pues esto que representamos en porcentaje con la humedad relativa se puede representar como presión de vapor, y este déficit de presión de vapor es lo que le queda al aire para saturarse. Entonces, en función de este dPV, estas partículas de agua van a pasar al aire que hay circundante o no. Y una vez que tengamos el aire circundante saturado de cerca de nuestra superficie evaporativa, aquí viene a afectarnos el viento, y es que necesitamos que esta masa se renueve para generar nuevamente aire menos saturado que permita que haya una transferencia de vapor de agua desde la superficie hasta el aire, ya digo. Como vemos, a modo de resumen, pues hay 4 variables atmosféricas que nos están influyendo en este proceso de evaporación: la radiación, la temperatura, la humedad ambiental, estas dos están relacionadas, y la velocidad de viento.
Esto, que es un poco complejo así a nivel físico, intuitivamente todos lo entendemos de cómo influyen estos factores con el símil este de la ropa tendida, ¿no? Cuando tenemos condiciones de calor, de baja humedad, la ropa se seca muy rápido y podemos asemejar la ropa a lo que sería el cultivo o el suelo, mientras que condiciones más frías, más húmedas, pues ahí se tarda más en secarse. Podríamos hacer ese símil con la transpiración. Vale, la evaporación, vamos a ver los dos términos. La evaporación del suelo no deja de ser otra cosa que aterrizar este proceso de evaporación, pero entendiendo el suelo como superficie evaporante. De esta manera, pues además de las condiciones climáticas, nos empiezan a influir otra serie de factores que están implicados aquí, como son el grado de cobertura. Por supuesto, aquí depende de la radiación que me llegue. Si tengo un cultivo por encima, le va a llegar más radiación o más sombra, me va a influir al proceso. Además, si pongo otras barreras que ya no son de sombra, sino por ejemplo el uso de mulchings con barrera de vapor, va a hacer que prácticamente no haya evaporación. Y por otro lado, pues iba a comentar el tema de los riegos localizados, que también nos podrían afectar si no mojamos toda la superficie, pero esto en realidad viene más en este segundo término, que es la cantidad de agua que hay disponible en el suelo. Como habéis visto antes, en la parte de las ondas de humedad, el suelo no está continuamente saturado, sino que tiene agua más o menos retenida, y esto pues va a hacer también que haya más superficie evaporante o menos expuesta a las condiciones climáticas para evaporar, y nos va a regular la evaporación del suelo. Aquí es donde sí que entra el tema del riego localizado, que si no estamos mojando toda la superficie, sino solo una parte, pues se va a limitar la evaporación. Venía escuchando por el camino la conferencia que daba Rosa sobre el tema de las ondas de humedad, donde hablaba que colocaba sondas muy en superficie, en trabajo de hortícolas. Nosotros en fruticultura los árboles suelen estar un poquito más abajo, sus raíces, su zona absorbente, y entonces hay gente que sí que aprovecha para colocar sensores de humedad en las zonas en 10, 20 centímetros para evaluar un poco esta evaporación del suelo y además pues manejar el uso de cubiertas vegetales y este tipo de cosas. Aquí he puesto también, pues bueno, que si el agua no es limitante y la radiación es plena, pues sí que la evaporación del suelo es función del clima, pero en cuanto tenemos menos humedad que la saturación del suelo, pues rápidamente se limita. Por tanto, va a ser un parámetro que lo podemos inferir, pero no lo vamos a calcular directamente. Por otro lado, tenemos la transpiración del cultivo, que haciendo el mismo símil no deja de ser más que la evaporación del agua, este mismo proceso, pero que se da dentro del agua líquida que hay dentro de los tejidos vegetales. El proceso de transpiración, por hacer un pequeño repaso, pero yo creo que todos lo conocemos, sería el agua al entrar por las raíces, sube por los haces vasculares de la planta y se termina evacuando a la atmósfera por estos estomas, que son unos agujeritos que la planta tiene mayoritariamente concentrados en el envés de las hojas. Esta transpiración pues sirve para generar un flujo continuo en el xilema ascendente y que la planta pues pueda cargar sales minerales en un sitio, descargarla en los sumideros, en fin, que haga un poco de motor de funcionamiento interno de esa planta. ¿Qué es lo que pasa? Que las plantas tienen un sistema de regulación que todos conoceréis también, que es el tema de la apertura estomática. Ellas, para protegerse ante situaciones de estrés que les podrían llegar a deshidratar o incluso provocar la muerte, regulan lo que transpiran abriendo o cerrando estos agujeritos, que son los que producen la evaporación. De esta manera, el proceso de transpiración en el cultivo, además de estar influido por las condiciones climáticas, está enormemente influido por si el estoma está abierto o cerrado. Fijaros que este proceso de evaporación está pasando aquí dentro de la cavidad estomática. Si esto está abierto o si esto está cerrado, pues cambia enormemente el microclima que hay aquí dentro para generar más o menos evaporación. Esta transpiración tiene una doble utilidad, que es que estos estomas están abiertos y permiten evacuar el vapor de agua a la atmósfera, pero es que además son los encargados de realizar el intercambio gaseoso necesario para la fotosíntesis. Como sabéis, las plantas cogen energía del sol, cogen y liberan agua y cogen un carbono atmosférico para fijar carbohidratos o fotoasimilados, que son la base de la materia orgánica. Necesitan continuamente de abastecerse de CO2 y expulsar el oxígeno. Por tanto, si el estoma está cerrado, entran en un proceso que se llama fotorrespiración, que es que no tienen CO2 nuevo para fotosintetizar, y el ciclo de Calvin este que os he pintado aquí lo hacen en vez de con un CO2 con un oxígeno, porque no se renueva y el aire en la cavidad estomática se termina saturando de oxígeno. Aquí os he pintado tres adaptaciones de la planta, que es la típica clasificación de plantas C3, plantas C4 y plantas CAM, pero es un poco para ejemplificar por qué es importante
mantener una transpiración alta, porque podríamos decir, pues provocamos cerrar estomas y conseguimos ahorrar más agua. Fijaros que más o menos una planta anda en torno a los 300-600 litros necesarios de consumo de agua para generar 1 kilogramo de materia seca, y de esa cantidad de agua, más del 95% es agua de transpiración, es agua de tránsito, es agua que no se va a quedar dentro de los tejidos. Pero necesitamos que esto se produzca para que se dé una fotosíntesis eficiente. Hay una relación bastante directa entre transpiración del cultivo y fotosíntesis que está trabajando. ¿Hasta qué límite? Pues bueno, seguramente haya un límite. Conforme a aumentar la transpiración no nos va a aumentar la fotosíntesis, y eso es objeto de investigación, pero en la mayoría de las circunstancias podemos asociar transpiración a trabajo fotosintético del cultivo. Esta transpiración, como podéis ver, pues es bastante complicada de calcular, porque no solo me están afectando las condiciones climáticas, sino que además me está afectando la apertura o el grado de apertura estomática, que está regulado por el clima, pero a su vez por otra serie de factores como el estrés hídrico que detecta la planta. Pero es que esto era a nivel de microclima de la hoja. Si nos vamos a una perspectiva más macro, a lo que sería el análisis de 1 metro cuadrado de superficie agrícola, pues vemos que hay otra serie de parámetros que me están influyendo a la hora de calcular la transpiración total, como pueda ser pues la superficie total de hojas que haya, los factores característicos de mi especie, si tienen más, menos estomas, si las hojas son de una manera, si tienen más rugosidad, menos, si es más aerodinámico, este tipo de cosas. Entonces, ahora vamos a ver un método indirecto de calcular esta transpiración con el método FAO generalista, pero bueno, deciros que hay otros intentos o hay otros métodos de tratar de inferir o de aproximar este efecto de la transpiración, con los que estamos trabajando, como pueden ser pues sensores de flujo de savia, como este que os muestro a continuación, que se basan pues en introducir 2 termómetros dentro del árbol, uno calefactado y otro no. Con el que no está calefactado miro la temperatura de referencia a la que estaría la savia de mi cultivo, y en el que está calefactado vamos a medir el flujo de savia ahí, porque cuanto más flujo haya, más va a evacuar el calor que está generando esta resistencia, y por tanto voy a tener una medida indirecta de cuánto flujo se está generando dentro del árbol. Estos datos pues os los he pintado aquí para que veáis que estamos obteniendo relativamente buenos resultados. En rojo tendríais el estrés hídrico con un tensiómetro al que está sometiendo el cultivo, en azul el DPV, y en verde la lectura de este sensor en flujo de savia, ¿no? Vemos cómo a porcentajes altos de estrés hídrico mi transpiración está limitada, y sin embargo el día después de un riego con el mismo DPV, que como veremos también es un parámetro bastante bueno para estimar, si no tenemos los datos completos, la demanda de transpiración de la atmósfera de mi cultivo, vemos que al día siguiente, después de un riego, la transpiración directamente aumenta. O sea que aquí estamos teniendo condiciones restrictivas de cierre de estomas debido al estrés hídrico. Conforme va aumentando el estrés hídrico otra vez después del riego, pues ya vemos que a partir de un cierto límite, otra vez mi cultivo vuelve a disminuir esta transpiración a pesar de mantener DPVs altos, ya digo. Vale, estos dos parámetros, la evaporación del suelo, y la transpiración del cultivo, están durante todo el ciclo de producción, ambos dos produciéndose de forma simultánea, pero bueno, oscilan, depende de la fase del cultivo, pues uno está más presente que otro, ¿no? Esta oscilación es bastante proporcional al índice de área foliar, y como veis, pues en las primeras fases del cultivo, cuando apenas hay cubierta vegetal, prácticamente el total de la evapotranspiración es responsabilidad de la evaporación del suelo, mientras que a medida que va avanzando y el cultivo se va asentando, todo esto blanco sería la parte de la transpiración, de la evapotranspiración, que es responsabilidad de la transpiración. Llega un momento en el que, bueno, mi cultivo se va agotando, va entrando en senescencia y vuelve a bajar, hay menos cobertura y normalmente aumenta un poquito otra vez esta evaporación del suelo. Vale, visto un poco estos conceptos a nivel de fundamentos físicos y agronómicos de qué quiere decir esta evapotranspiración, vamos a ver cómo calcularla mediante estaciones climáticas, basándonos en el método de referencia, que es el método de FAO 56, que seguramente pues que os suene a todos, ¿no? Este método lo que se basa es en calcular una evapotranspiración de referencia. Es muy difícil, como decía, calcular de forma indirecta la transpiración concreta de cada cultivo, de cada circunstancia particular, y lo que hacemos es generar unas condiciones estándar para calcular una evapotranspiración de referencia, exclusivamente lo que afectarían los factores climáticos, y a partir de aquí, con factores de corrección, vamos aplicando
a esta evapotranspiración de referencia para llegar a una aproximación más cercana de lo que serían las condiciones de mi cultivo. Esto se puede hacer en dos etapas y vamos un poquito más fino, que es primero aplicando un coeficiente de cultivo, lo veremos más adelante, un coeficiente de cultivo representativo de mi especie y de mis condiciones particulares sin limitaciones concretas, sin representar la realidad de mi finca, sino en general, y a partir de ahí puedo ir introduciendo más coeficientes que hagan ajustarse, que hagan tener en cuenta las condiciones particulares a las que está sometidas mi cultivo y ajustar esta ETC un poquito más de forma precisa a mis condiciones particulares. Esta evapotranspiración de referencia, este ETO, pues a nivel de historia había muchas maneras de calcularla. La FAO en sus primeros documentos, en el número 24 que sacó en la serie de riego y drenaje, tenía publicados, creo que eran 4 métodos, estos que cito aquí, para calcular esta evapotranspiración, adaptados a las distintas casuísticas que había, pues porque antiguamente no había disponibilidad de tantos datos climáticos y entonces se utilizaban unos u otros en función de la disponibilidad de parámetros climáticos, pero bueno, lo que se veía es que no había una estabilidad en las medidas, no estaban calibrados para trabajar en periodos cortos de tiempo, sino que funcionaban a nivel mensual o incluso de campañas, y de esta manera, pues la FAO en 1990 convoca un comité de expertos y de investigadores en torno al riego para unificar un poco los criterios, ¿no? En este consenso se llega a esta ecuación, que es la ecuación que también os sonará de nombre seguro, la ecuación combinada de Penn-Van-Monty, que al final es una síntesis entre un balance de agua y un balance de energía, que define como criterio único y mejor aproximado la manera de calcular esta ET0 dependiente del clima. Como veis, pues esto tiene un montón de parámetros que en la práctica algunos son más sencillos que otros, la radiación que frente a la densidad atmosférica, hay un montón de parámetros aquí que no es cuestión de entrar a definirlos, pero de un simple vistazo se puede ver que no es fácil determinarlos para cada circunstancia particular y que su aplicación pues es bastante limitada más allá de en entornos de investigación. Lo que se hace entonces es definir un cultivo de referencia. Este famoso pasto de 12 centímetros de altura, bien regado y sin factores limitantes, vendría a ser pues un hipotético cultivo de gramíneas que tiene unas características determinadas. Tiene una reflectancia, un albedo de 0,23, una resistencia que viene a representar también la resistencia que hace la propia planta y los estomas en evacuar el agua fija de 70 segundos por metro, de manera que, como es una superficie hipotética y me permite fijar los parámetros que no podía definir, simplemente atendiendo a estos parámetros climáticos voy a poder tener un cálculo que me va a servir para comparar cualquier situación, cualquier circunstancia, exclusivamente en función del clima. De esa manera, de esta fórmula que teníamos aquí, llegamos a esta nueva fórmula simplificada, aplicando estos coeficientes de mi cultivo de referencia, donde, pues bueno, para que lo veáis un poco más gráfico, os he señalado con colores los parámetros, que estos ya sí son parámetros directamente climáticos que podemos obtener a partir de medidas relativamente sencillas, que corresponde a qué parámetro climático, ¿no? En el primer término aquí tendríamos la radiación neta. Normalmente se le resta, o para ser preciso, se le resta la G, que sería el flujo de radiación que hace el suelo hacia arriba. Ya veremos que esto a veces se tiene en cuenta, pero no se puede llegar a despreciar. La U2 esta, que es la velocidad del viento, lo que se calcula con el anemómetro. Esta radiación se calcularía con el piranómetro que tenemos aquí. Y por otro lado están los valores de temperatura y humedad relativa, que como decía al principio están relacionados, y los medimos con este TPH, que es un sensor conjunto de temperatura, humedad relativa y presión, porque también necesitamos la presión para calcular alguno de estos coeficientes como la constante psicométrica. Vale. Es importante entender que esta ETO está calibrada para calcularla a partir de datos que están recogidos de una forma relativamente estandarizada. Lo que sería esta estación se recomienda o está calibrado cuando está colocada a 2 metros sobre el suelo, y no un suelo cualquiera, sino que debe de ser un suelo con un pasto relativamente similar o un césped cubierto relativamente similar a este pasto de referencia. Por eso es importante la posición de la estación. A la hora de obtener estos datos climáticos, tradicionalmente se podían obtener de los SIAR o cualquier tipo de estación pública que ofrezca estos cálculos de forma general por comarca, pero pues a día de hoy es posible obtenerlos a nivel concreto de finca mediante este tipo de estaciones agroclimáticas que, pues debido al avance de la tecnología, han avanzado enormemente y permiten, pues con electrónica de bajo consumo, con la mejora de las baterías, tener un producto relativamente competitivo y fácil de usar al acceso de cualquier usuario.
Vamos a ir viendo un poco cada uno de estos sensores y el parámetro que miden, cómo influye dentro de la ETO, un poco por encima. En primer lugar teníamos el viento. El viento, si os acordáis del primer esquema que os he puesto de la evaporación a nivel físico, es el responsable de evacuar el aire saturado que hay cerca de la superficie evaporativa. Es el responsable de desplazar ese aire y traernos nuevo aire con un DPV más bajo que nos permita, con un DPV más alto, perdón, que nos permita seguir realizando ese proceso de remoción del vapor de agua. Como veis, en esta gráfica os he representado el efecto que tiene el viento dentro de la ETO en función del resto de las circunstancias, porque esto todo está interrelacionado, ¿no? En condiciones de aire caliente y seco, un aumento de la velocidad de viento va a provocar un aumento de la transpiración, porque el efecto del viento está provocando que me traiga aire nuevo seco que permite evacuar vapor de agua. En el caso de tener aire más húmedo y más tibio, veis que la velocidad de viento tiene mucho menos efecto sobre la transpiración de referencia. Esta velocidad de viento se mide con un anemómetro. El anemómetro normalmente son de cazoletas, constan de dos partes, estas cazoletas que se mueven con el viento, y lo que hay pues es, por lo menos con los que nosotros trabajamos, creo que hay otro tipo de sensores, lo que tienen es un imán que registra las vueltas que da y poniéndolo en referencia a un reloj, a un tiempo, podemos calcular la velocidad de giro. Y por otro lado estaría la veleta, ¿no? Que es un potenciómetro, digamos que nos da una señal de voltaje en función de lo que se aleje del norte o del sur, dependiendo del sensor, cómo está calibrado. A la hora de colocarlo, pues lo que decía un poco al principio, tener cuidado que no haya barreras de viento, que no se nos esté alterando mucho estas condiciones microclimáticas que estamos midiendo. Tener en cuenta que el cálculo de la ETO se ha calibrado para la velocidad de viento a 2 metros sobre el suelo. Si por lo que sea lo tenemos colocado en otra altura, porque lo utilizamos para otras cosas, para modelos de enfermedades, para lo que sea, hay tablas para convertir este valor. Aquí veis la gráfica, como a 2 metros de altura pues la velocidad de viento es 1 directamente, pero cuando es más baja pues tenemos que aumentarla un poco, y cuando es más alta tenemos que disminuirla. Y la FAO recomienda aplicar una limitación de 0,5 metros por segundo como mínimo a la hora de meter esta variable para estabilizar un poco las medidas y obtener mejor precisión. En segundo lugar, tenemos la radiación. Como veíamos también en el proceso físico, es la principal fuente de energía, bueno, del planeta, y la principal fuente de energía que nos estaría aportando la energía necesaria para evaporar el agua implicada en el proceso de transpiración. Casi toda esta energía, como veis aquí, se va a evaporar el agua, pero hay una pequeña parte que va a calentar la atmósfera, otra pequeña parte que va a calentar el suelo y una parte que se refleja en forma de albedo. Esta radiación, yo creo que os ha comentado algo antes Rosa, un poco del espectro de cómo es la radiación. Aquí os he puesto un pequeño esquema. Esto sería la radiación solar, cómo nos llega en función de la longitud de onda. Se puede dividir en una parte ultravioleta, entre 400 y 700 nanómetros tenemos la parte que nosotros vemos en los colores, que coincide bastante con la radiación fotosintéticamente activa, con la radiación que aprovechan nuestros cultivos, fundamentalmente en el azul y en el rojo, en el verde menos, y por eso los vemos verdes. Y a partir de aquí tendríamos la radiación responsable de aportar el calor, lo que es el NIR, el infrarrojo de onda corta. Esto es lo que el Sol emite, y sin embargo los cuerpos, cuando se calientan, la radiación que emiten estaría mucho más desplazada en este rango, ¿no? Sería la radiación de onda corta. De manera que si nosotros tenemos un piranómetro que nos mide la longitud de onda hasta una longitud determinada, podemos evaluar cuál es la radiación incidente que nos está llegando sobre el cultivo. Estos piranómetros miden tanto la radiación directa que viene del Sol, los rayos directos, como la radiación difusa, que viene a ser la radiación reflejada por otras partículas y otros cuerpos que hay en el campo. Los piranómetros con los que nosotros trabajamos se basan en un diodo fotoselectivo, que al final pues es un material que se excita en presencia de radiación y genera un voltaje, y se puede calibrar y evaluar cuántos vatios por metro cuadrado nos están llegando. Este piranómetro, lo normal es colocarlo en posición hacia arriba para evaluar la radiación solar que nos llega, pero hay gente que quiere hacer cálculos un poco más finos y coloca uno mirando hacia arriba y uno mirando hacia abajo, igual de onda corta, para evaluar el albedo, para evaluar la reflexión que tenemos del suelo y poder restarla. Muchas veces el flujo de calor, que no sería el albedo, perdón, sino la temperatura, pero que nos aparecía en la fórmula, aquí la teníamos en la fórmula, este flujo de calor ascendente del suelo normalmente se desprecia para valores diarios. Si estamos trabajando con valores más grandes, pues se le puede aplicar un coeficiente fijo a este valor a la hora de calcularlo.
tercer lugar tenemos la temperatura, repasando también el proceso físico de evaporación, tiene una pequeña influencia en cuanto a la transferencia del calor sensible del aire a energía del agua para evaporarse, pero es que además, pues como veíamos, está muy implicada, está interrelacionada con la humedad ambiental y con otra serie de factores indirectos, como pueda ser no sé si la constante adiabática ahora mismo o la pendiente de la curva de vapor. Pero bueno, como veis, aquí os he pintado una pequeña gráfica de cómo la presión de saturación, es decir, el aire máximo que le cabe al agua, el agua máximo que le cabe al aire, es función de su temperatura, pero esta relación no es del todo lineal. Fijaros que sobre todo en la parte final la pendiente es más pronunciada. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si trabajamos con un único dato de temperatura medio a lo largo del día, es posible que estemos infraestimando un poco este cálculo, porque si hemos tenido picos en esta zona, realmente nos han subido mucho la presión máxima de saturación y con un solo valor medio de temperatura no los hemos tenido en cuenta. Este sería el sensor con el que nosotros trabajamos, un TPH. Dentro de esta funda está tanto el de temperatura como el de presión, como el de humedad relativa, y tenemos que colocarle un abrigo meteorológico para estabilizar las lecturas y que no nos influya la radiación, que en este caso pues son este tipo de protectores de radiación de plástico. El siguiente parámetro que medimos con este mismo sensor es esta humedad ambiental, que como veíamos pues representa la avidez del aire por el agua. Cuanto más baja sea la humedad ambiental, me da igual que sea en DPV que en HR, más avidez va a tener el aire por el agua. Es una variable dependiente de la temperatura. ¿Y por qué trabajamos con DPV si es más intuitivo la humedad relativa? Porque la medida es mucho más estable a lo largo del día, mientras que la humedad relativa fluctúa entre el 30 y el 100% a lo largo del día y por tanto el valor medio no va a ser muy representativo de las condiciones que ha habido en mi finca. El DPV es mucho más estable y oscila entre 1, 3, 4 kilopascales y me representa mucho mejor de qué ha estado pasando en mi finca a nivel de humedad. Aquí os he puesto un pequeño ejemplo para que veáis que en ausencia de todos los parámetros climáticos para calcular ETO, el DPV es un parámetro bastante bueno para estimar la transpiración. Realmente es bastante proporcional. Aquí os he pintado el cálculo de ETO que vamos haciendo a lo largo de la campaña y aquí la variación del DPV diario, ¿no? Como veis, en días en los que el DPV es muy alto, la evapotranspiración es muy alta y es bastante paralela la línea. Cuando sube la transpiración y cuando baja. Por tanto, es un parámetro que me puede servir para estimar la demanda de transpiración de la atmósfera. Nosotros lo pintamos además con estas tres líneas, en las cuales por debajo de 0,5 estaríamos cerca de condensación y por tanto este color representa que hay riesgo de enfermedades. En azul estaría la zona, digamos, óptima de transpiración, donde la planta mantiene estomas abiertos pero no hay un estrés, y por encima de 2, depende del cultivo, 2,5 kilopascales, realmente puede haber un estrés severo, la planta puede cerrar estomas y ya incluso por encima de 5, pues en hortícolas que hay más bibliografía descrita, aparecen muchísimos desórdenes fisiológicos incluso. Por último, lo que medimos con este sensor pues también es la presión atmosférica, que nos sirve pues para calcular indirectamente la constante psicrométrica. Todos estos datos que recogemos con los sensores los integramos dentro, o sea, los recogemos mediante un data logger. Este data logger los envía a la nube y después con el software se procesan. Estos data loggers a día de hoy pues ya son muy pequeñitos, las baterías, como decía, y las placas han mejorado un montón y realmente son autónomos, con una pequeña placa integrada dentro del data logger. En este caso tiene para 4 sensores entrada, pues es perfectamente autónomo. Hay distintos sistemas de cobertura también, que si Sigfox, GSM, LoRa. Lo importante es que comuniquen y que manden bien los datos. En el documento de la FAO 56 se ofrece un montón de metodología para, en caso de que falte algún tipo de parámetro para calcular esta ETO, poder estimarlo a través de tablas. Nosotros realmente desde CESENS pues lo que solemos hacer es aprovechar estaciones públicas o estaciones de otros usuarios cercanas y hacer una interpolación de datos, pues tratando de que sean lo más representativos posible en función de la distancia, en función de particularidades ya de que esté a la misma altura, que no, que haya una montaña cerca o lo que sea, ¿no? Más cosas a tener en cuenta: este cálculo de ETO se puede calcular a nivel horario o a nivel diario, puede haber pequeñas diferencias y de hecho pues depende de la fuente que consultéis, se calcula de una manera o de otra y hay veces que hay pequeñas diferencias debidas a eso.
El cálculo está automatizado, como habéis visto, es mucho más cómodo, no hace falta ponerse a mano a hacer cálculos, y eso sí, las unidades tienen que estar todas en el sistema internacional para que esto funcione. A nivel de software, perdón, lo que quería decir aquí, esta evapotranspiración de referencia, pues es un parámetro, como hemos visto, exclusivamente climático, no me está diciendo nada de mi cultivo ni de mi situación particular, y por tanto, pues lo puedo utilizar para comparar localizaciones, para comparar épocas del año, pero no me está diciendo nada en realidad de lo que pasa en mi finca, ¿no? Aquí veis pues un ejemplo de 3 localizaciones, cómo fluctúa esta ET0 a lo largo de una campaña en función de la localización. Pues esto está por nuestra zona, mientras que la zona de Valladolid pues más bajo. Pues veis cómo hay diferencias entre zonas. Podríamos hacer lo mismo entre campañas, entre cultivos. Aquí os he puesto una pequeña tabla como referencias generales que ofrece la FAO en función del tipo de clima y de la temperatura media, pues más o menos de qué magnitud de ET0 en milímetros día, en litros metro cuadrado, estamos hablando, ¿no? Que va pues entre los 1 y 2 milímetros hasta, en los casos más extremos de regiones templadas y temperaturas cálidas, hasta los 7-9 milímetros. Vale. Tenemos este primer cálculo de evapotranspiración de referencia que atiende exclusivamente a los parámetros climáticos. A partir de aquí hay una serie de factores de mi cultivo, concretos, característicos de mi cultivo, como pueda ser la anatomía de las hojas, las características, la conductividad estomática que tenga, sus propiedades aerodinámicas, lo que refleja la luz, un montón de cosas que hace que me vaya a alterar la transpiración. Entonces, todos estos factores yo los integro, los trato de integrar en un coeficiente de cultivo que se lo aplico a este cálculo inicial debido al coeficiente para estimar la evapotranspiración de mi cultivo de forma un poquito más aproximada, por lo menos aterrizada a mi cultivo concreto. No deja de ser un cultivo de referencia, es decir, en ausencia de otros factores limitantes, y por tanto viene a representar un poco el potencial hídrico máximo de transpiración. Mi cultivo concreto en un momento concreto, esto es lo que podría transpirar, y eso lo hago aplicando este coeficiente de cultivo, ya digo. Este coeficiente es variable porque no es el mismo en las fases iniciales, como decía, que en las fases finales, y por eso se suele dividir pues en un coeficiente de fase inicial, de fase medio y de fase final. A nivel bibliográfico, la FAO tiene un artículo actualizado en el 2021 donde ofrece tablas actualizadas para la mayoría de los cultivos. Aquí os dejo las referencias de los dos artículos para aplicar desde un punto de vista bibliográfico a partir de estos datos para tratar de aproximar un poco esta ETC. Básicamente se basa un poco en esta idea, ¿no? en fijar un coeficiente máximo que va a estar en la zona cuando el cultivo está desarrollado, un coeficiente inicial y un coeficiente final. Y a partir de ahí voy ajustando con la fenología las pendientes de transición entre estos coeficientes para saber mi coeficiente de cultivo en cada momento determinado. Pues aquí ellos lo dividen en 5 fases, una primera fase inicial donde prácticamente, como veíamos antes, todo es evaporación del suelo. La evaporación que haya más o menos depende de la frecuencia de eventos de humectación. A partir de aquí entramos en la fase de desarrollo de cultivo, donde lo rápido que sea esta curva, es decir, la pendiente que tenga, lo rápido que llegue a mi fase superior, va a depender de cuánto cubra mi cultivo el suelo, este 25, 40, 50, 60%, cómo va avanzando en el grado de cobertura. A partir de aquí alcanzamos el potencial máximo de transpiración, que es característico de mi cultivo, y en la fase final, como veíamos en otra diapositiva, va bajando un poquito este coeficiente de cultivo porque mi cultivo ya se va marchitando, y aquí va a depender pues de si cosecho en fresco, si cosecho en seco, si lo dejo más tiempo o menos, hasta qué punto bajo por aquí. Una cosa a tener en cuenta es que muchas veces, además de este coeficiente de cultivo, se aplican tablas de estrés hídrico características para cada fase. Hay que tener en cuenta porque hay veces que estas tablas de estrés hídrico están metidas dentro de los coeficientes de cultivo y hay otras veces que van aparte. Esto lo tengo que tener en cuenta para saber manejarlo. De cualquier manera, estos son coeficientes calculados a nivel de investigación y son coeficientes de referencia que no van a estar ajustados a mis condiciones locales, es decir, son bastante genéricos. Es cierto que hay trabajos de investigación de zonas concretas donde tratan de afinar un poquito más estos coeficientes de cultivo, pero no deja de ser un valor genérico y como tal tiene su utilidad, pero hay que tenerlo en cuenta. Aquí nada, pues os he sacado, ya que estamos en el tema de la remolacha, pues en esas tablas de la FAO, los valores que ofrece para la remolacha azucarera, en el coeficiente intermedio y el coeficiente final.
Y bueno, nosotros, como decía, como CESENS, trabajamos fundamentalmente en el área de viñedo y es donde tenemos implementado en el software estos coeficientes de cultivo, y aquí pues os muestro un poco la diferencia. Aquí pone transpiración, pero realmente sería, esto sería ETO y esto sería ETC en una parcela determinada, cómo varía la ETO y sin embargo cómo varía la ETC una vez que le aplicamos el coeficiente de cultivo. Una vez, a ver cómo voy de tiempo, de 6 media hora, vale, vamos por la mitad. Una vez que tenemos esta ETC, este coeficiente de cultivo, podemos tratar de ajustarla un poquito más, ya atendiendo a las condiciones reales, a las condiciones particulares de mi parcela. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay factores limitantes de mi cultivo que van a hacer que no siempre transpire todo el potencial que tiene para transpirar, todo lo que la atmósfera le está pidiendo y el cultivo por sus características da de sí. Estos factores limitantes que se pueden entender pues como la nutrición, la sanidad vegetal, el potencial hídrico del suelo, todos aquellos factores que están influyendo en la producción de mi cultivo, a mí me gusta representarlos con la ley de Liebig, con este barril, que cada lama del barril representaría cada uno de los factores limitantes y entonces el que está más bajo pues es el que va a hacer que se desborde el agua y que mi cultivo no trabaje más. Por tanto, si yo tengo un cultivo bien regado y lo que quieras, pero la nutrición no está bien, la sanidad no está bien, tengo una lama más baja, mi cultivo no va a alcanzar su evapotranspiración de máxima potencial, la ETC, sino que va a estar más reducido. Y este coeficiente, esta ETC ajustada, pues eso, trata de representar la evapotranspiración más real, más atendiendo a las condiciones concretas que tengo en mi finca. Para calcular esto, que bueno, que realmente son las técnicas que se utilizan también para calcular los KUCs que os comentaba anteriormente, pues hay una serie de técnicas, se utilizan normalmente en investigación, aunque ya están dando el salto de forma un poco más simplificada a cultivos más intensivos, que básicamente se basan pues o bien en realizar un balance de energía o realizar un balance de agua, ¿no? Tomando medidas directas de este tipo de cosas, en este caso con sensores de radiación bastante más específicos que nos permitan hacer un balance fino de energía, podemos estimarlo, y por otro lado haciendo un balance de agua, pues lo mismo, ¿no? Si nosotros podemos controlar perfectamente las entradas y las salidas del sistema, pues todo lo que falte va a ser evapotranspiración. Esto lo puedo hacer desde un punto de vista volumétrico, con lisímetros cogiendo volúmenes, o desde un punto de vista de masa, con lisímetros de pesada, evaluando la diferencia de la variación de los pesos. Esto ya digo que empieza a haber sistemas ya de riego, pues por ejemplo en hidroponía, en invernaderos, ya se empiezan a trabajar con lisímetros de pesada para tomar decisiones de riego reales y no solo a nivel de investigación. Aquí esto, bueno, realmente viene en colación a las ponencias anteriores que hemos visto. Otras maneras para ajustar la KUC, para obtener este coeficiente de ajuste al coeficiente de cultivo, atendiendo a las características concretas, es pues evaluar el grado de estrés hídrico que tenemos en las condiciones concretas, ¿no? Como habéis visto antes, el tema este de aterrizar el volumen de agua dentro de la capacidad de campo y del punto de marchitez permanente para saber cuánta agua tiene mi cultivo y ese agua disponible separarla en una parte fácilmente disponible y en una parte con más coste energético, menos disponible para el cultivo. Si yo soy capaz de evaluar eso, puedo establecer un coeficiente de estrés hídrico que viene a reducir esta ETC si estoy en una franja de agua difícilmente disponible o menos disponible, mientras que cuando estoy con el suelo cerca de capacidad de campo con agua fácilmente disponible, mi coeficiente es 1 y no reduzco nada. Conforme voy secando mi suelo, puedo establecer eso, un coeficiente de estrés hídrico que va bajando desde el 1 al 0 para reducir el potencial de transpiración. Por otro lado, pues también puedo utilizar el tema este que veíamos de los mapas de teledetección para, a través de parámetros de vigor, como el NDVI o este tipo de mapas que os he comentado anteriormente, obtener un KUC más real de las fincas donde estoy regando. Nosotros realmente no es nuestro core esto, pero bueno, sí que ofrecemos pues estos mapas de satélite a nivel general de NDVI, no un mapa, como decía antes, de homogeneidad, sino ir viendo pues cómo evoluciona con distintos mapas una misma parcela a lo largo del año, ¿no? Aquí pues tenemos una foto este día y si fuéramos por el calendario podemos ver más fotos. Otras técnicas con las que estamos trabajando actualmente para evaluar, o sea, para ajustar esta ETC a las condiciones reales del cultivo, pues hay una serie de sensorística que nos permite hacer una serie de balances para evaluar el grado de estrés al que estoy sometiendo a mi cultivo en cada momento.
En este primer lugar, pues este sería el Crop Water Stress Index. Hicimos unas pequeñas pruebas, para eso necesitamos evaluar la temperatura de la hoja frente a la temperatura del aire, y digamos que hacemos un balance de energía a nivel de hoja, ¿no? Evaluamos si estuviera transpirando a su máximo potencial, que es esta línea, pues cuánto refrigeraría la hoja, por ese calor latente de evaporación del agua que refrigera la hoja frente al aire, y sin embargo, si no estuviera transpirando nada, pues por la radiación cuánto se calentaría. Y midiendo la temperatura de la hoja en cada momento, podemos obtener un índice del 0 al 1 que me permite evaluar pues el grado de transpiración frente al potencial que está haciendo mi cultivo. El problema es que para esto necesito obtener una medida representativa de la humedad de la hoja, de la temperatura de la hoja, perdón. Probamos con unos sensores pequeños de contacto, la verdad que no dieron buenos resultados, y ahora pues estamos empezando a trabajar con estos sensores de infrarrojo que se colocan fijos, ya digo, en fruticultura. Además, pues hay otra serie de técnicas, mediante otras medidas directas de planta, que nos dan pistas de cómo se está comportando, de cómo está transpirando mi cultivo en cada momento, ¿no? Una de ellas es la dendometría. Podemos colocar dendómetros, que lo que miden es la contracción y la expansión diaria, ese ciclo que hace un tronco, un tallo. Por el día normalmente tienden a encogerse debido al estrés hídrico, y por la noche se rehidratan con el agua del suelo. Entonces, en función de cuánto se contraiga cada día, de la contracción máxima o de la dilatación máxima, puedo tratar de inferir cuánto estrés está sufriendo mi cultivo. Y por último, que son los datos que os he presentado aquí, pues estamos trabajando también con unos sensores que lo que nos miden son microtensiómetros que se colocan en el tallo de las plantas. Sería este sensor que veis aquí, un sensor de potencial hídrico en la planta, que también pues nos da una idea de cuánto se tiene que esforzar el cultivo cada día para transpirar. Aquí os he presentado estos datos, pues veis cómo hace una oscilación diaria. Esto es el DPV, una vez más, pues los periodos diarios son los que tienen el DPV alto y los nocturnos son los que baja, y cómo va subiendo y bajando el potencial hídrico en función de la demanda de transpiración. Por ahora estamos evaluando estos sensores, qué datos dan, y parece que están a priori bastante bien. Y tenemos cierta confianza en estos métodos porque, pues como veis aquí, días en los que la demanda de transpiración es más alta, hay DPVs más altos, el potencial hídrico del tallo llega más abajo, se tiene que esforzar más, mientras que en otros periodos donde el déficit del DPV es más bajo y habría menos demanda de transpiración, mi cultivo se tiene que esforzar menos, el límite mínimo de potencial es menor, ¿no? Y como aquí se ve mucho más claramente, perdonad, como los días en los que baja la transpiración, sube bastante mi potencial hídrico, mi planta no se tiene que esforzar tanto. Por tanto, pues bueno, los datos a priori son coherentes, y ahora hay que ver cómo transformar esto en un índice de estrés concreto para utilizarlo a la hora de regar. Vale, visto un poco cómo se calcula estos coeficientes, esta evapotranspiración a partir de datos climáticos y de pues, todo el software que hay para realizarlo de forma automática, vamos a aterrizar pues, estos cálculos en un balance hídrico, ¿no? Aquí os pongo pues, el dibujo clásico, analizando una parte de un suelo agrícola, pues las entradas y salidas de agua que tendríamos dentro del sistema. Hay bastantes términos, pero bueno, realmente como salidas, que os lo pongo aquí a modo de resumen, tendríamos la evaporación más la transpiración, lo que es la ETC, por arriba. Por abajo tendríamos el drenaje, la percolación profunda, y por el lado tendríamos la escorrentía. Como entradas al sistema tenemos la lluvia, tenemos el riego y tenemos lo que fluye de otras partes del suelo, digamos, ¿no? Lo que le llamo aquí difusión capilar, sería este flujo subsuperficial o esta ascensión capilar de zonas más bajas. Si simplificamos un poco esto y despreciamos y asumimos que estamos en una superficie grande de suelo relativamente homogéneo y despreciamos los flujos que hay internos a nivel de suelo, tanto este flujo de entrada subsuperficial como el flujo de salida, la extensión capilar y la percolación profunda, al final lo que nos quedamos es con un balance bastante más sencillo, donde las salidas del sistema sería la evapotranspiración y las entradas serían el riego y la lluvia. Fijaros que si yo a la lluvia le resto la escorrentía, pues tengo el parámetro este de precipitación efectiva y me puedo quedar con un balance tan sencillo como este primero que se utiliza aquí para calcular las necesidades hídricas netas, que no deja de ser pues que si yo evalúo las salidas que tengo frente a las entradas, pues lo que falte si quiero mantenerlo a cero es lo que yo tengo que aportar vía riego, ¿no? Aquí viene el primer problema, que es cómo yo calculo esta precipitación efectiva.
Hay una serie de métodos bibliográficos de referencia con tablas, pues cada uno ajustado a unas características concretas. Aquí os pongo varios, pues mediante una técnica de porcentaje fijo, precipitación fiable, con una fórmula empírica. El Departamento de Suelos de Estados Unidos ofrece un método particular. Al final, todas estas fórmulas nos sirven a escala macro de una campaña, aproximan bastante bien, si tenemos en cuenta las condiciones de nuestro campo, cuánto está siendo la precipitación efectiva, pero para tomar decisiones de riego a escala diaria, pues realmente es muy difícil utilizarlas, y lo que nos representan, pues, el dato que nos dan es poco representativo de realmente lo que está pasando, ¿no? Por eso, pues bueno, como venía anteriormente en la charla de Rosa, nosotros lo que recomendamos es colocar sensores de humedad para evaluar efectivamente cómo infiltran estas lluvias, si una lluvia está infiltrando o no. Aquí os he puesto un ejemplo. En este caso, frente a los sensores modulares que veíais antes, esto es un sensor de perfil, en este caso un Aquacheck, que tiene 6 sensores, desde los 10 centímetros hasta los 60, y aquí veis pues, los registros de un pluviómetro, ¿no? Esto es cómo se muestra en CESense, en el software. Entonces veis como una pequeña lluvia, aquí he cortado la escala, no sé por qué no se ven los milímetros en el recorte de pantalla, pero bueno, una pequeña lluvia infiltra en las capas superiores hasta 40 centímetros, pero no llega abajo, mientras que una lluvia más grande, pues esta sí que nos ha entrado abajo. Sin embargo, dos lluvias que vemos un poquito más adelante, también pequeñas, pues estas primeras apenas han entrado siquiera a los 20 centímetros, ¿no? Es una forma, digamos, más precisa de evaluar qué precipitación, cómo de efectiva está siendo mi precipitación. A partir de aquí, esto eran las necesidades hídricas netas, el neto de lo que yo tendría que aportar a mi cultivo siguiendo este método del balance de agua, pero pues el neto no es lo mismo que el bruto, esto lo sabemos todos en las nóminas, ¿no? Cuando cobramos, y hay que tener en cuenta una serie de factores que hay por el camino que nos hacen perder agua. En este caso, como veis la fórmula, pues aquí me he colado, esto serían necesidades hídricas brutas, serían igual a las necesidades hídricas netas, dividido por un coeficiente que representa la fracción de lavado, el drenaje que yo tengo que aplicar, el exceso de agua que tengo que aplicar en mis riegos para lavar sales, y la eficiencia de mi sistema de riego. La eficiencia de mi sistema de riego es un parámetro que se suele coger de estas tablas, depende del tipo de sistema de irrigación que estemos utilizando, y normalmente tiene un porcentaje asignado en tanto por ciento, ¿no? En un riego por superficie a manta, el agua, digamos, aprovechable, lo que se infiltraría en el suelo, que es lo que viene a representar, viene del 60%, un 75% en aspersión, que ya vamos mejorando algo, mientras que los goteros están en torno al 90% su eficiencia de aplicación. Y si ya nos vamos a goteros enterrados, a este tipo de sistemas que se están poniendo tan de moda ahora porque permiten ahorrar todavía más agua y ir directamente a aplicarla donde están las raíces, aunque bueno, luego tengan problemas de mantenimiento y haya que tener un cuidado a la hora de manejarlos, pues nos iríamos al 95%. Por otra parte, tenemos el tema este de la fracción de lavado, ¿no? Que cómo decido qué fracción de lavado aplico. También hay una serie de métodos teóricos a la hora de decidir qué fracción de lavado tengo que aplicar. Al final, el fundamento sobre el que se basan es que la salinidad de mi suelo genera potencial osmótico al agua. Es equivalente a pensar que el agua está más retenida, que estamos en un porcentaje de volumen más bajo que veíamos antes y hay más coste energético para absorber ese agua. Pues el efecto de la salinidad sobre el agua que hay en el suelo tiene lo mismo, aumentar su potencial hídrico y que a la planta le cueste más energía extraerla. De manera que si no tenemos condiciones salinas, pues con el barril que veíamos antes, mi agua útil sería todo esto, y a medida que voy aumentando mi salinidad, el agua útil, el agua que está a bajo coste energético, va disminuyendo. Esto depende de las condiciones de mi suelo, del agua con el que yo esté regando, de si estoy aplicando abonos, que también aumentan la conductividad eléctrica, la salinidad, y del grado de tolerancia a la salinidad que tiene mi cultivo, que también está bastante bien definido, por lo menos para un gran número de especies, ¿no? Aquí os he puesto pues una tabla, que esto lo tiene muy trabajado la gente de Almería con las hortícolas de invernaderos, de cuál es el potencial máximo, de a qué conductividad eléctrica en la rizosfera se obtiene el potencial máximo de producción de un cultivo, y cómo va disminuyendo al 90, al 75, al 50 de potencial de producción conforme vamos aumentando la conductividad eléctrica a la que lo manejamos. Hay cultivos que toleran, los cultivos halófitos, que toleran más o menos el nivel de salinidad y que les afecta más o menos. A la hora de decidir esta fracción de lavado, que ya digo que se puede calcular, no os he puesto aquí, pero con unas fórmulas, y decidir pues que yo aplico un volumen extra para que lave estas sales y para no generar
para no generar salinidad y para lavar ciertas sales que son fitotóxicas, ¿no? En los abonos hay presencia normalmente de cloro, de sodio, que las plantas no lo quieren y se van acumulando ahí y yo tengo que eliminarlas para que no me generen una fitotoxicidad o un perjuicio a mi cultivo. Entonces, yo digo, voy a aplicar una fracción de lavado, pero ahora, ¿cuándo la aplico y cómo la aplico? Porque yo puedo aplicar fracción de lavado en cada riego o a nivel general de que en una semana pues doy tanto de más frente a lo que necesita ya, pero ¿cuándo estás lavando y cómo? Pues para esto, una vez más, recurrimos a los sensores de humedad. Aquí este ejemplo también lo habréis visto antes con Rosa, que es como también con un AquaCheck podemos controlar la fracción de lavado que estamos aplicando. En este caso, pues el cliente ha decidido que no tiene necesidades de lavar y lo que ha ido es a buscar un ahorro hídrico y lo está haciendo bien porque los horizontes más profundos no marcan absolutamente nada en cada pulso de riego, mientras que en los más superficiales, pues aquí se ve claramente este pico de drenaje a los 20 centímetros que baja ya de forma un poquito más suave a los 30 y menos pronunciada todavía a 40. Y en 50 ya no hay nada. Por tanto, en este caso no se está aplicando fracción de drenaje. Hay otros casos que hay que aplicarla por las condiciones. ¿Y qué criterio utilizo para aplicarla? Porque claro, yo con esas tablas puedo obtener una recomendación general de cómo lo tengo que manejar, pero en la práctica, en el tiempo real, ¿cómo lo hago? Bueno, pues a día de hoy empieza a haber soluciones también mediante sensores. En este caso os he puesto el ejemplo de un sensor también de Metos con el que estamos trabajando, que es el Teros 12, que es parecido a estos sensores es como el hermano mayor de los sensores de humedad que contabais anteriormente, modulares, que ya incorpora una sonda de conductividad eléctrica y entonces me permite evaluar la tendencia de la conductividad eléctrica dentro de la rizosfera para decidir si aplico más drenaje, menos drenaje y saber en qué rango de conductividad eléctrica estoy manejando la rizosfera de mi cultivo. ¿Qué hacemos? Esto son el balance general según el método de la FAO y lo que se suele utilizar para regar. ¿Qué hacemos desde CESENS con este balance hídrico? Pues nosotros cuantificamos esta ETC con la estación climática que os he enseñado antes y con el software, como os mostraba. Además, evaluamos los aportes de riego mediante la instalación de caudalímetros electrónicos que ya permiten, mediante pues un sistema parecido a lo del anemómetro que os contaba, tienen una hélice dentro, cada giro que da completo marca un pulso y el pulso pues es dependiente de cada contador. En este caso creo que son 10 litros por pulso y nos permiten registrar las entradas de agua al sistema, y un pluviómetro que nos permite registrar la precipitación, no la efectiva sino la precipitación general, pero podemos aplicarle una de esas tablas para tener un cálculo por lo menos gordo de las entradas de agua de mi finca. Entonces, a nivel macro, a nivel general, como una campaña, pues lo que podemos pintar, conociendo la capacidad de retención de agua de mi suelo, es cómo va evolucionando un balance hídrico general a nivel de finca, que sería esta línea roja que tenemos aquí, ¿no? Como, bueno, pues en invierno esta capacidad de campo, y a partir de aquí, cada día suma o resta las entradas y salidas, que es lo que tenéis aquí, la transpiración frente a las entradas de agua, y va subiendo o va bajando la reserva que tengo a nivel general en mi finca, ¿no? Aquí en verde tendríais pintada la transpiración, la evapotranspiración, perdón, y en azul los sucesos de lluvia. Este es el esquema típico de un cultivo de secano, de viñedo, donde pues bueno, en primavera se hidrata, va disminuyendo y no son hasta las lluvias de final de verano cuando vuelve a incrementarse el contenido de agua de mi finca. Este balance general a nivel de parcela yo lo puedo aterrizar a nivel de raíces, ¿no? Si tengo información sobre el contenido de agua dentro de la superficie útil de mi suelo, de la superficie con la que están trabajando las plantas, y he definido cuál es mi capacidad de campo y cuál es mi punto de marchitez permanente, y puedo establecer cuál es el agua fácilmente disponible y cuál es el agua que no está tan fuertemente retenida, atendiendo también a las entradas y a las salidas, puedo pintar este agua útil, la evolución del agua útil, este balance hídrico, pero a nivel ya de agua útil de raíces que tengo en mi cultivo a lo largo de la campaña. Aquí veríais pues cómo representamos los datos, y aquí puedo establecer pues estos límites, si me interesa llegar hasta arriba, si no me interesa, y cómo fluctúa. Esto lo pintamos en una gráfica, se ven los ciclos de los riegos, cómo se ha manejado a distinto nivel de estrés en función de la etapa de desarrollo del cultivo, del estado fenológico. Pero bueno, y además en la gráfica lo podemos ver, si vamos pasando con el puntero por aquí, pues me lo representa en un cilindro de forma un poquito más visual, a cuánto estoy de lejos de mi capacidad de campo, cuánto estoy por encima, cuánto estoy por abajo, tanto en valores absolutos
si conozco cuál es la capacidad total en milímetros, en litros por metro cúbico de mi suelo, como en tanto por ciento de agua útil. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí un poco lo que os quería contar de balances hídricos. No sé cómo voy de tiempo, más o menos, quedan 5 o 10 minutitos. Nada, y aquí quería hacer bueno, un pequeño resumen de consideraciones generales a la hora de buscarle aplicaciones a estos cálculos que son un poco indirectos, que son generalistas, pero que tienen su utilización. Digamos que hemos ido en las jornadas de hoy un poquito al revés, ¿no? Primero hemos visto métodos más precisos y luego lo que es el método más antiguo, más general, más de referencia, que luego hay que ir ajustando mediante sondas o mediante sistemas de teledetección u otras vías. Nada, lo primero que quería remarcar en cuanto a consideraciones generales es esto de que si trabajamos con ETC, la ETC es un parámetro, o sea, representa el límite termodinámico superior de consumo de agua. Quiero decir, representa el potencial hídrico máximo para un cultivo concreto en una fase concreta de desarrollo. Pero esto es una cosa importante a tener en cuenta cuando voy a generar una serie de índices, que es una de las utilidades que tiene este tipo de cálculos, para evaluar a posteriori cómo estoy utilizando el agua de mi finca, ¿no? A la hora de interpretar estos índices es importante tener en cuenta que estos valores son valores potenciales. Yo puedo calcular pues desde la relación entre el riego que aporto y esta evaporación máxima, esta evaporación potencial máxima, puedo compararlo con las necesidades hídricas netas. Bueno, hay una serie de índices que incluso si introduzco valores de producción, valores de cosecha, puedo evaluar la eficiencia del uso del agua en kilos por litro o en euros por metro cúbico gastado. Puedo incluso evaluar, comparando estas ETCs con la disponibilidad de agua a nivel de cuenca, hay sistemas índices para evaluar el uso o el impacto de este uso de agua agrícola a nivel de cuenca, y puedo, si soy capaz de evaluar la evapotranspiración real que ha tenido mi cultivo, compararla con la potencial y evaluar un poco el grado de estrés al que ha estado sometido, o lo puedo hacer esto con la cosecha actual frente a la máxima potencial. Esto de aquí que quería decir, bueno, pues que realmente la posibilidad de hacer este tipo de cálculos de forma automatizada y con datos concretos de una finca, pues ha supuesto una mejora a nivel de la precisión, con sus limitaciones, como hemos visto, no representa la realidad, sino el potencial máximo, pero os puedo decir que muchas veces encontramos grandes diferencias entre cálculos de ETO hechos a nivel de finca con una estación concreta frente a los datos que ofrece la estación pública de referencia más cercana, pero bueno, hay que tener en cuenta pues qué quieren decir estos conceptos, ¿no? A nivel de utilidades, pues un poco a modo de resumen, podemos utilizarlos para hacer cálculos generales. Podríamos hacer, si queremos evaluar la viabilidad de un cultivo en una zona determinada, podemos estudiar la demanda evapotranspirativa que va a tener a nivel teórico para ver si es viable, si no es viable. Esto lo podemos contrastar con la pluviometría media y dimensionar de esta manera un sistema de irrigación para saber qué volúmenes más o menos vamos a tener que necesitar, y podemos trabajar a partir de estos datos para hacer un planteamiento y un dimensionamiento de la finca. Pueden servir para hacer planificaciones generales a nivel de cuenca, de comunidades de regantes, y podemos hacer también mediante este tipo de cálculos comparaciones entre cultivos para ver si unos consumen más, menos, o entre campañas de qué ha ido pasando, ¿no? Esto a nivel de cálculos generales, de uso de estos índices como parámetros gordos. Si queremos utilizar este tipo de metodología para regar, que era pues el método clásico y recomendado, decir pues que simplemente utilizando las recomendaciones estas de necesidades hídricas brutas que dan los IARS o las empresas de estaciones agroclimáticas, ya en muchos casos se consigue una mejora sustancial del uso del agua por parte del agricultor. Simplemente por tener estos volúmenes de referencia ya podemos mejorar en muchos casos, en otros no, igual se está haciendo ya muy bien, pero ya se mejora en muchos casos cómo se está regando. Pero nuestra recomendación, o como nosotros creemos que hay que utilizar o es más útil esto a la hora de tomar decisiones de riego, es teniendo en cuenta que esta ETC calculada es un volumen de referencia, que sería más o menos el volumen que yo voy a tener que aplicar en un horizonte temporal, en un día, en una semana, en 10 días, depende de cómo trabaje, y a partir de ahí, a partir de ese volumen de referencia que yo sé más o menos que tengo que aplicar, decidir
cómo lo distribuyo a partir de otros sistemas, porque esto realmente solo me está diciendo cuánto, o sea, es un balance hídrico, cuánta agua va a faltar en tanto tiempo, pero no cómo distribuirla, cuándo aportarla ni cuánto aportarla. Por tanto, nos parece que este tipo de cálculos está muy bien, ya digo, como volumen de referencia, pero para decidir frecuencias y dosis de riego, tiempos de volumen de aplicación, está muy bien utilizar el tema de las ondas de humedad con la referencia de este volumen primero calculado para distribuir eso en función de los datos que nos dan las ondas. Lo que sí que os puedo decir es que si entendemos este concepto de que es el límite superior termodinámico de transpiración, una cosa que tenemos que cumplir es que mi riego, el agua que yo aplique, tiene que ser menor que esta ETC, porque siempre voy a tener algún tipo de factor limitante, no va a estar en las condiciones ideales en las que mi cultivo está. Por tanto, esto es una buena comprobación de que estoy haciendo bien las cosas comparándolo con mi volumen de referencia. Y nada, como última diapositiva ya quería mostraros otras utilidades que puede tener el tema este de combinar los datos climáticos con las ondas de humedad. Aquí vemos pues este típico perfil de escalón que os ha enseñado antes Rosa, de cómo se va produciendo la dinámica diaria de absorción, como en las zonas, como en el día baja el contenido volumétrico y por la noche se aplana, por el día de absorción y por la noche baja, y muchas veces nosotros utilizamos esto para tratar de buscar cuándo el contenido de agua en el suelo está siendo ya restrictivo, cuando se está limitando la transpiración de mi cultivo por el contenido de humedad en el suelo, ¿no? Entonces, si nos fijáramos, por ejemplo, solo en este ciclo de secado, aquí veíamos que había un secado diario, plano por la noche, secado diario, plano por la noche, y este día, a las 12 del mediodía, que es donde se acaba ahí, o a la 1, está plana la curva. Digo, joder, a este nivel de humedad mi cultivo ya está afectándose, ya está restringiendo su transpiración. Si sigo viendo la serie de datos, veo que a este mismo contenido de humedad transpiró perfectamente y la absorción de mi cultivo fue prácticamente igual en todos los días. Y no es hasta aquí más abajo cuando ya se aplana y ya empieza a verse un estrés de cultivo, cuando empieza a acercarme al punto de marchitez, no sé si permanente o temporal, pero cuando empieza a haber una restricción en la absorción de mi cultivo. Y esto lo puedo comprobar, además de viendo la serie de datos más largo, si estoy trabajando solo en esta escala, viendo que este día, tanto con el valor de ETO como con el valor de DPV, que os he pintado aquí, que ya veis que me gusta mucho, pues es que este día hubo menos absorción, pero no porque el contenido de humedad de mi suelo fuera restrictivo, sino porque este día la atmósfera demandó mucha menos agua, la demanda de transpiración, el DPV, era mucho más bajo. De esta manera, combinando todos estos datos en tiempo real, pues podemos tomar decisiones bastante más finas a nivel de riego. Y nada, esto es todo lo que quería contaros. Yo creo que nos quedan 5 minutitos si tenéis alguna duda, comentario o aportación que consideréis pertinente hacer. Muchas gracias.